Buenas tardes, doctor Victorio Alfredo Lapoy Montes y compañeros. Mi nombre es Darlingdir Fernández Flor y continuando con el video, habiendo escuchado la opinión de los entrevistados, incluiré el análisis y diagnóstico de la corrupción en nuestro país. En los últimos años, la corrupción en nuestro país ha sido un problema persistente y profundo. Este mal se ha infiltrado en diversos niveles del gobierno y sectores de la sociedad, socavando nuestra confianza en las instituciones y perjudicando el desarrollo económico y social en nuestra nación. En la conferencia de prensa del Contralor Nelson Schack, exponiendo el informe de corrupción del 2023 y la agenda para este 2024, dado el 27 de febrero del 2024, dice que este año las procuradurías, tanto la Procuraduría General del Estado, a través de la Procuraduría Anticorrupción y en algunos casos la Procuraduría de la Contraloría, hará denuncias penales a 4.000 funcionarios públicos. La Procuraduría de la Contraloría hará demandas civiles a aproximadamente 3.000 funcionarios públicos y en total a más de 9.300 funcionarios públicos, a los que se les ha encontrado presuntamente una responsabilidad administrativa, civil o penal. Para este 2024, a fecha del 1 de junio del 2024, tenemos que la Contraloría ya tiene 2.310 casos de responsabilidades identificadas, ya sea en el ámbito civil, penal, administrativo paz y administrativo. Asimismo, las autoridades disponen un promedio de 150 a 200 carpetas de investigación, donde los delitos más comunes son apropiación ilícita del dinero del Estado, cobro de sobornos por parte de funcionarios públicos, manipulación de contratos, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, entre otros. La Contraloría General de nuestro país, mediante un complejo esquema de auditorías y protocolos, descubrió que el perjuicio económico generado por la mala conducta de funcionarios públicos en el año 2022 se estiman en más de 6.500 millones de dólares, que se han perdido por corrupción e inconducta funcional. Esto equivale a que cada 100 dólares que se gastan por el tema de inversiones para las obras, para la consecución de los bienes y servicios, entre otros, se pierden aproximadamente 13.4 dólares. En el primer trimestre del año 2024, la inversión pública acumula a nivel nacional 9.514 millones de soles, lo que representa una cifra récord durante este primer periodo. Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas, si extrapolamos el ejemplo anterior, estaríamos perdiendo aproximadamente 335 millones de dólares. Esto se ve reflejado en uno de los indicadores más alarmantes, que es el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que es el CPI, que por sus siglas en inglés es el Corruption Perception Index, elaborado por el Transparency International. Perú ha ocupado lugares desfavorables con una puntuación del 33 sobre 100 en el año 2023, ocupando la posición 121, cayendo 20 posiciones con respecto al 2022. Según un informe de la institución enviado a medios locales, nuestro país se ha visto afectado por el destape de los últimos casos de corrupción durante el exgobierno de Pedro Castillo y el actual de Dina Boluarte. Además, el debilitamiento de algunas herramientas para la lucha contra la anticorrupción, como la elaboración eficaz sumado al blindaje de ciertos congresistas cuestionados también que aportan al retroceso de nuestro país. Este índice refleja la percepción que tienen los ciudadanos y expertos sobre la corrupción en el sector público, y nuestros resultados nos dicen que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Estimado profesor, compañeros, todos tengan ustedes un muy buen día. Mi nombre es Geraldine Basalar Herrera. Y bien, continuando con el tema de las entrevistas, en esta oportunidad eh, queríamos hacer un detalle, ¿no? Acerca de cómo ve la percepción los ciudadanos acerca, pues, del tema de la corrupción. Si bien sabemos que la corrupción en la actualidad es uno de los problemas más preocupantes y afecta directamente a la población, como lo hemos podido escuchar. Si bien directamente a las instituciones públicas, también mencionaron que se puede evidenciar en las privadas, ¿no?
Y bien, una manera de poder medir las incidencias de la corrupción en un país, ¿no? Es a través de los índices de la percepción, o sea, lo que percibe el ciudadano en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, vayamos a un lado a quienes ingresan a laborar al sector público, ¿no? Si bien se dice, ¿no?, que deben tener vocación de servicio, es, es el único interés que sea el bien común, ¿no? La satisfacción de los intereses a los más necesitados en sí, ¿no? A los funcionarios públicos hemos visto que es un botín. De verdad, anteponen intereses familiares, amicales, los intereses públicos, ¿no? Y en las últimas décadas se ha visto realmente esa corrupción a destape, ¿no? Entonces, si bien no hemos podido apreciar que la percepción de las personas acerca de la corrupción es verdaderamente sorprendente, porque todos mencionan que sí, que efectivamente hay corrupción en nuestro país y que es del día a día, que se ve incluso ahora último con el tema de la investigación que se le está dando a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Por el tema de los Rolex, ¿no? Entonces, y bueno, una de las entrevistadoras también mencionó el tema de este atropello que hubo en la Javier Prado, si no me equivoco, por los tres, que atropelló a los tres estudiantes. Ella ahora se encuentra lejos del país y la justicia, ¿dónde está? Uno se pregunta, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo preocupante, ¿no? Tenemos que comenzar desde ahora a cambiar eso, porque ¿cuándo si no vamos a cambiar? Al menos los que tenemos familia sabemos que siempre vamos a querer un futuro para nuestros hijos y el futuro tiene que arrancar por uno mismo para darles una buena enseñanza, ¿no? Y bueno, como ya a manera de conclusión, podemos decir que la corrupción en la administración pública es uno de los principales problemas del país. Se presenta en todos los niveles de gobierno, fenómeno que tiene el impacto de desarrollo político, económico o social. En el desarrollo político, la falta de liderazgo político de la meritocracia y la crisis de la ética también. Buenos días, compañeros, estudiantes. Continuando con el desarrollo de nuestro tema que tiene que ver con la corrupción, la parte que yo les voy a exponer es sobre el tema de los sistemas para enfrentar la corrupción en nuestro país. Es sabido que nuestro país, desde los años 90, ha atravesado por episodios muy conocidos de corrupción. Gobierno de Fujimori, sabemos también el gobierno de Toledo, presuntamente también el gobierno de Alan García, Kuczynski y presidentes que han estado dejando el poder o que han cesado en el poder, se ven implicados en problemas de corrupción. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo puede haber corrupción? Pero ¿por qué no podemos luchar contra esta corrupción, acabar con la corrupción? Sí lo podemos hacer. En nuestro país hay un sistema anticorrupción que está encargado justamente de prevenir, contrarrestar, sancionar los actos de corrupción que son cometidos por los funcionarios públicos, porque nosotros vemos la corrupción del Estado. Puede haber corrupción de repente de una manera particular en empresas privadas, pero eso no nos compete a nosotros. Nosotros vemos la corrupción en el Estado, en el aparato público, porque es donde se manejan los recursos públicos que son destinados para planes de desarrollo en nuestro país, que sabemos que atraviesa también por un momento álgido en lo que se refiere a la pobreza, a la desnutrición, la educación y muchos otros sectores que se ven golpeados justamente por actos de corrupción, que se desvían estos fondos o estos fondos no se emplean de manera eficiente para poder contrarrestar estas situaciones. Entonces es bueno saber que en nuestro país sí hay un sistema anticorrupción, tenemos instituciones que componen el sistema anticorrupción. Es bueno hablar que existe la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, que es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, con el objeto de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. Vemos de dos aspectos, el aspecto de la prevención y el aspecto del combate cuando ya ha sucedido pues los casos de corrupción, ¿no? En este colegiado se aprobó la propuesta que se alcanzó al Poder Ejecutivo en el año 2017 y el Plan Nacional en el 2018 de Integridad y Lucha contra la Corrupción. ¿Quiénes
participan en esta comisión de alto nivel de corrupción? Bueno, el presidente del Congreso de la República, un poder del Estado, el presidente del Poder Judicial, otro poder del Estado, el presidente del Consejo de Ministros, que representa al Poder Ejecutivo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, presidente del Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional y el presidente de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces sí hay un sistema. ¿Quiénes integran este sistema anticorrupción? La verdad que me causa un poco de admiración en algunas entrevistas que he podido ver a algunos ciudadanos de a pie cuando se les pregunta sobre los sistemas anticorrupción, porque muchos de ellos desconocen. Sí saben que hay problemas de corrupción en el Perú, pero en el caso de ellos ser víctimas o de ser unos testigos presenciales de estos actos, no saben dónde acudir o existe el temor de repente, ¿no?, de no querer participar en esto porque piensan que podrían haber represalias contra su persona, que se están enfrentando a un aparato de poder o a personas poderosas. Pero bueno, sí, nosotros sabemos quiénes conforman el sistema anticorrupción en el Perú. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel que hemos hablado, ¿no? Tenemos también la Contraloría General de República como ente especializado en ver, ¿no?, cómo es el manejo de los fondos públicos, ¿no? Ellos pueden ocurrir de manera activa en ver cómo se maneja esto, ¿no?, de manera concurrente, ¿no? Entonces, la Contraloría General de la República juega un papel muy importante. Sin embargo, bueno, a veces no cuenta con los recursos humanos o los medios necesarios, pero es bueno fortalecer estas instituciones. Otra institución importante también tenemos las fiscalías especializadas en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Las fiscales son los que llevan a cargo las investigaciones, son los persecutores del delito, pues, ¿no? De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, son los quienes dirigen las investigaciones. Hemos podido ver por los medios de comunicación, ¿no?, cómo las fiscalías anticorrupción están interviniendo, están allanando, ¿no?, locales, domicilios de personas que se ven envueltas en actos de corrupción. También tenemos la Policía Nacional del Perú a través de las unidades especializadas como la División de Investigación de, ¿no?, Alta Complejidad y la Dirección contra la Corrupción, que conjuntamente con el Ministerio Público también intervienen cuando son casos de corrupción. También tenemos pues las Procuradurías Públicas, ¿no?, que también son encargados pues de estar atrás de los actos de corrupción que puedan suceder en algunos organismos, instituciones o aparatos del Estado. Tenemos también el Instituto Nacional Penitenciario, ¿no?, donde van las personas pues que son detenidas, que se encuentran con actos de corrupción, los establecimientos penales, a fin de evitar de que estas personas dentro de estos establecimientos penales continúen pues, ¿no?, con estos actos de corrupción, ¿no?, porque sabemos que son aparatos de poder, son organizaciones criminales, como se les denomina. También la que juega un papel muy importante es la unidad de inteligencia financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque esta unidad de inteligencia financiera es la que tiene como objetivo ver los movimientos sospechosos de depósitos o transferencias de dinero entre personas que de repente, ¿no?, por la función que ejercen o, ¿no?, el nivel económico de trabajo que tienen, es imposible que muevan alta suma de dinero. Cuando ellos tienen conocimiento de eso, hacen de conocimiento a las unidades anticorrupción a fin de que puedan ver de dónde proviene este dinero, ¿no?, porque podríamos estar hablando de casos de lavado de activos. Y por último, la Defensoría del Pueblo, ¿no?, como un organismo autónomo, también, ¿no?, debe hacer casos a las denuncias ciudadanas de los casos de corrupción que se presentan no solamente en la capital del Perú, que es el lugar donde, ¿no?, más vemos que estos actos de corrupción se combaten, sino también en el interior del Perú, en las provincias, en los distritos más alejados, donde, ¿no?, funcionarios públicos, servidores públicos que son elegidos para servir a la población, para servir a los ciudadanos, hacen mal uso de estos recursos. Entonces es bueno que ya conocemos que hay mecanismos anticorrupción y que se hagan pues campañas, que se hagan, ¿no?, talleres educativos tanto en la sociedad organizada, en la sociedad civil, como en los centros de estudios superiores, a fin de que los ciudadanos conozcan cuáles son los sistemas anticorrupción y en caso de conocer que se suscita alguno de estos hechos ilícitos, puedan concurrir y hacer la denuncia respectiva y el seguimiento para que estos actos de corrupción sean sancionados y de manera, ¿no?, eficaz poderlos erradicar del aparato del Estado. Si no, nunca veremos un desarrollo sostenido del país mientras se siga lucrando, ¿no?, con el erario nacional. Gracias, compañeros. Bien, concluyendo con todo la recopilación de los videos que hemos podido adquirir, tanto de mi persona como de mis compañeros, tenemos las siguientes conclusiones.
Bueno, como se ha visto, tanto los sobornos, las malversaciones, también el tráfico de influencias, en el proceso de toma de las decisiones pueden influir y manifestar típicos denominados mal gobierno. También al momento de enfrentar esta corrupción que hay en el país, se requiere generar mucha información y evidencias sobre los problemas que se están manifestando. No solo es presentar y ya, o sea, requiere una organización eficiente en el sistema y diseñar políticas eficaces anticorrupción. Esta sé que no es una tarea fácil y requiere muchos marcos normativos y también muchos instrumentos que se debe realizar. Principalmente creemos que estos problemas se deben también a la poca institucionalidad de nuestro sistema y al poco mecanismo de coordinación que se dan. También se da a la poca capacidad para poder generar información y evidencias sobre los problemas que pueden existir. También se necesita reforzar mucho el enfoque para poder prevenir estos sistemas de corrupción a futuro. También existe la corrupción por la unificación también de las fiscalías de anticorrupción, ya que estos delitos muchas veces las denuncias que se realizan son archivadas por parte de la Contraloría. También el tiempo que se puede tomar para la Contraloría para poder investigar eleva un riesgo de que la documentación a manos de la entidad sea alterada o también pueda desaparecer. Por eso, bueno chicos, ahora vamos a hablar sobre las recomendaciones. En primera instancia tenemos que evitar la corrupción, ya que es fundamental para promover la transparencia e integridad en todos los ámbitos. Bueno, aquí vamos a hablar sobre algunas recomendaciones. Para comenzar tenemos que fomentar una cultura de transparencia y ética en todas las instancias, ¿no? Promover la participación ciudadana para la finalidad de tener una mejor rendición de cuentas, una transparencia en ello. También establecer mecanismos de control y vigilancia efectivos para encontrar esos actos de corrupción. Luego, según como nos han dicho nuestros entrevistados, sería capacitar también a los funcionarios públicos de las normas éticas y de integridad, o así como los ciudadanos mismos para poder ponernos para la corrupción. Luego, utilizar tecnología para mejorar la transparencia en los procesos administrativos, que todo sea público para que pueda haber el control del órgano interno. Y bueno, también tener otros medios para poder comunicarnos en estos actos de corrupción. Algunos entrevistados mencionaron canales como WhatsApp, como canales como llamadas telefónicas, redes sociales y también en presencia de las personas, ¿no? Que pueden denunciar estos actos de corrupción. También sensibilizar a la sociedad sobre los efectos negativos de la corrupción, ya que la mayoría de personas no tiene un conocimiento tan estricto sobre este tema, el cual es muy alarmante en nuestro país. Y bueno, por último sería resaltar que estas recomendaciones
recomendaciones son claves para prevenir y combatir la corrupción en cualquier entorno, ya como lo habéis mencionado, puede ser en entorno tanto institucional como en la vida diaria, también como se presente. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.